Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente aquí a nuestra compañía. Estamos aquí. Mi nombre es Gabriel Echeverría. Soy de Fútbol Rebelde Ecuador y también de Indimedia Ecuador. Estamos aquí para acompañar y para socializar la lucha que están teniendo los maestros y maestras del Ecuador, que hace 30 días ya se encuentran en huelga de hambre, no solo en Quito, sino en 12 provincias del país. Como contexto les puedo contar que en abril de este año se aprobó, luego de movilización popular y la lucha en la Asamblea, reformas a la LOE, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que beneficiaban tanto a docentes con equiparación salarial, estabilidad laboral, jubilación a los 30 años, como a estudiantes con la finalización del Bachillerato General Unificado y la creación nuevamente de un bachillerato diversificado en ciencias, técnicas, productivas y artes. En este contexto, queremos saludar a Elvis Moreira, quien es expresidente de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha y actualmente se encuentra plegando a la huelga de hambre. Muchas gracias, Elvis, por tu presencia. Bienvenido. Muchas gracias a todas las personas, los amigos y compañeros que están conectados en este importante medio digital. Gracias por tu presencia. Quisiera arrancar con una pregunta, no sé si personal, pero ¿cuáles fueron tus motivaciones para tomar una medida, de hecho, tan importante como es la huelga de hambre? Bien, yo soy maestro activo, estoy con nombramiento definitivo. Fui perseguido en el periodo de Rafael Correa, era presidente en ese entonces de la UNE, y a los maestros que pensábamos diferente o que teníamos cuestionamientos al sistema educativo y al gobierno como tal, éramos reprimidos, éramos sancionados, destituidos, y los que no nos destituían por la presión y movilización del magisterio nos cambiaban de los planteles educativos, y en mi caso me cambiaron a un plantel fiscomisional de público, que es del Estado, a un plantel fiscomisional de curas y de monjitas. El propósito de esta lucha justamente tiene que ver con una ley de educación que restablezca derechos a los maestros, que no haya una educación que se convierta como un instrumento para la persecución y al mismo tiempo la impunidad. Esta lucha también representa el ideal de darle a los maestros una nueva victoria, algo que históricamente era requerido. Debes saber que 160 organizaciones trabajaron esta ley alrededor de 4 años últimos, pero nosotros ya como UNE habíamos trabajado alrededor de 7 años, es decir, 11 años esta ley viene siendo trabajada, forjada, luchada, movilizada, y estos últimos 4 años logramos integrar a 160 organizaciones, logramos hacer que la Asamblea Legislativa discuta las reformas presentadas por la UNE y estas organizaciones y finalmente apruebe con 126 votos de todos los partidos, incluyendo los mismos correístas, algunos del correísmo, incluyendo los del gobierno actual, es decir, todas las tiendas políticas que componían la asamblea de ese entonces fueron correspondientes a aprobar la LOI. Luego esa ley aprobada en la asamblea fue presentada cumpliendo los órganos competentes y pertinentes al presidente de la República de ese entonces, Lenín Moreno, y él entre el 9 y el 10 de abril ejecuta la ley y esta pasa a ser parte de la legislación constitucional del país, consignándose en el registro 434 del registro oficial, y es una ley vigente. Es decir, me motivó la necesidad de defender una ley que puede cambiar la educación, que puede cambiar el país, una ley que no solamente habla de los problemas de los maestros, de los problemas económicos
de los sueldos de los maestros, sino una ley que habla del derecho a los niños a tener una educación inclusiva, una educación pluricultural, una educación étnica, el derecho a tener una educación libre de acoso, de maltratos, como sucedió en el periodo del correísmo, con 3.600 niños violentados en su condición sexual. Una ley que protege al niño y que aplica normas efectivas, prácticas, para defenderlo, su integridad y su condición psicológica y física. Luchamos por una ley que plantea un cambio curricular, con una nueva malla curricular, con un nuevo pensum curricular, es decir, una ley que va a transformarse y que va a tomar en cuenta los componentes sociales y también pedagógicos, curriculares, educativos. Luchamos por una ley que hable de una revalorización de la condición profesional del docente. Es decir, sobre la base del docente que ingresa a la categoría inicial y termina en la categoría final, que en este caso viene a ser 10 categorías, pero cuando ya termina va a ser valorado en todo ese periodo, no solamente en el plano económico, sino desde el punto de vista de su condición profesional, de sus títulos obtenidos. Imagínate, con el gobierno de Correa nos homologaron a todos. Habían maestros que tenían 28 años con título de magíster, pero estaban recibiendo 817 de sueldo básico, de una categoría básica. Y los maestros que recién ingresaban en condición de provisionales o contratados, saliendo de de las universidades de educación, ingresaban al sistema público en condición de contratados, también recibían 817. No había una revalorización sobre la base del esfuerzo profesional, años de servicio y titulación. Hoy esta ley valora eso. Y esta ley reconoce al maestro que ingresa a la categoría, en este caso básica, la categoría G, pero también valora al maestro que hace méritos educativos, que se destaca en el plano educativo y lo ubica sobre la base de esa condición. Por eso luchamos por la equiparación que más allá de ubicar al maestro también valora su condición económica. Luchamos por una ley que exige al gobierno central el presupuesto para la educación. Un presupuesto que va a permitir reabrir las 6.000 escuelas cerradas en el correísmo. Un presupuesto que va a permitir seguir construyendo establecimientos educativos del milenio. Un presupuesto que va a permitir atender las necesidades básicas de implementación didáctica, pedagógica de los planteles educativos. Luchamos por una ley que permita a los maestros que fueron desvinculados en el gobierno de Correa sin ningún tipo de remordimiento ni de conciencia, sino con odio, como también sucedió con los maestros que fueron desvinculados a propósito de un decreto ejecutivo del presidente Lenín Moreno del gobierno anterior. Es decir, esta ley va a permitir que 15.000 docentes se reintegren a sus labores educativas. Nosotros estamos luchando por una ley que permita también a, a los estudiantes tener un perfil profesional distinto, aplicando un bachillerato de ciencias, el contenido científico del perfil profesional. Los estudiantes van a poder nuevamente a recuperar con identidad en el plano de sus estudios, en su perfil, como también van a tener la oportunidad de tener conocimientos sólidos en un proceso formativo continuo. Todos estos elementos hacen entender de que esta ley es una ley importante, que la luchamos no solamente la UNE, sino el conjunto de la sociedad. Por eso, padres de familia, estudiantes, maestros, estamos defendiendo esta ley. Y no escatimamos cuando se nos planteó la posibilidad de organizar las huelgas de hambre bajo la bandera roja de la Unión Nacional de Educadores, no escatimamos decisión. Fue inmediato la disposición de cientos de maestros y de los cuales finalmente 90, casi 90 maestros estamos en condición de estar en la huelga de hambre. Muchos han caído en medio de esta decisión, por su estado de salud han tenido que salir,
alrededor de 15 compañeros en todas las ciudades que están instaladas, pero otros nos sostenemos pese a nuestra desesperación de defender la LOI, pese a nuestro estado precario de nuestra salud, cada vez de mejorada, con complicaciones, pero hay una decisión de sostenernos hasta las últimas consecuencias y aspiramos que esta semana el gobierno y principalmente la Corte Constitucional dé un fallo final que ratifique la constitucionalidad de la LUI para el beneficio de la educación y de todos los actores educativos del Ecuador. Esperemos que sea así, esperemos que efectivamente la Corte Constitucional haga su trabajo y deje de poner trabas este reglamento que reforman, ¿no? A la ley. Y creo que es importante porque hay muchas cosas que destacar, ¿no? Se propone apaciguar, o sea, trabajar en la escolaridad inconclusa de muchas personas, la equiparación salarial de los docentes como servidores públicos, como mencionaste, el bachillerato en ciencias, en técnico, un bachillerato diversificado, mayor estabilidad laboral, además que se haya concurso de merecimientos para acceder a los cargos, y también leí que una de las cuestiones que mencionaba este reglamento era la reincorporación de los docentes despedidos en contexto de COVID, que creo que también es Sí. muy importante. Igual esta ley tiene, protege la figura de comisión de servicios con respecto a la gente que tiene que estudiar, que tiene que salir a trabajar en otro lado para estudiar cuarto nivel. Entonces creo que son avances importantes que hay que defenderlos. Aquí en el interno, en la transmisión vía Facebook, un compañero nos pregunta por qué los maestros siguen organizándose bajo la bandera de la UNE, bajo la bandera de la FESE. No sé si te gustaría responder esa pregunta. ¿Cuál era la pregunta exactamente? ¿Por qué los maestros siguen organizándose bajo la bandera de Ya, la roja bandera de la Unión Nacional de ya, Educadores de acuerdo. y la FESE, la FEWE y todos los allegados? Porque son las organizaciones consecuentes. Fueron las organizaciones perseguidas en el tiempo del correísmo. La UNE fue el blanco principal del gobierno. Primero era el sindicato más grande del Ecuador, 120.000 docentes afiliados a una organización poderosa. Era el sindicato más grande de América Latina por su número, pero también por su acción, su organización, su nivel de democracia. Se elegían los directivos para cada 3 años en un proceso electorales universales, secretos y democráticos. Es decir, se convocaban a todos los sectores educativos donde los distintos frentes que no eran colindantes ideológica ni políticamente buscaban disputar la dirección de la UNE. La UNE se convirtió como la organización emblemática de todo el magisterio que piense o no piense igual, pero que respondía. Y entonces, esta organización democrática única en el Ecuador, con ese estilo de elección de sus directivos, marcó diferencia. El gobierno intentó acabarla, le quitó su personería jurídica, le quitó su capacidad de afiliación, le quitó el edificio, su estructura física, y le quitó también a los maestros el fondo de cesantía. Es decir, buscaba eliminarla como tal. En medio de ese proceso, los maestros resistimos. Además de que fuimos perseguidos, resistimos. Y siempre, siempre, tal vez en las peores condiciones de la historia de la UNE, pero siempre luchó y siempre estuvo protestando en las calles. Ya no eran 10.000 docentes, ni 20.000, como antes salían a las movilizaciones. Eran 100, 200, tal vez 50. Pero esos 100, 200 o esos 50 seguían representando y levantando sin temor a toda la avalancha de persecución del correísmo, y le hicieron frente a Correa y a su política persecutoria, violentadora de los derechos. Resistimos. Correa se fue, está denunciado por actos de corrupción. Él está en Bélgica, la justicia está esperando que llegue para estar en la cárcel, y nosotros seguimos aquí con una UNE hoy legalizada, una UNE sólida, una UNE que sigue luchando y que va recuperando
a los maestros. Es decir, ¿por qué luchar con la bandera roja de la UNE? Porque con esta organización tenemos consecuencias, tenemos las posibilidades de conquistar derechos. Con esta organización logramos unificarnos el magisterio. Y por ello defendemos la LOI y por ello somos militantes activos de la Unión Nacional de Educadores y lo seguiremos haciendo, porque además de ser consecuente, es honesta, tiene dirigentes fieles, leales, firmes, inteligentes, sagaces, que hacen que toda lucha que se emprenda sea en función del colectivo, en beneficio del conjunto, en beneficio de todos, aunque, aunque no todos luchen. Por ello, estamos en este proceso y estamos seguros que vamos a salir con una victoria más para el magisterio ecuatoriano. Eso me permite afirmar que yo y todo el magisterio, que somos parte de la Unión Nacional de Educadores, luchamos con la bandera roja de la UNE por su vitalidad en defensa de la educación ecuatoriana. Muchas gracias por la respuesta. Igualmente, amplío un poco más del comentario que nos hace Arutam Lung a través de nuestra transmisión de Facebook y nos dice que qué pasa con los dirigentes que se benefician entre ellos cuando muchos docentes pasan hambre, porque siempre negocian con los gobiernos de turno. Dice, y también nos dice que qué pasa con Lazo, o sea, que de una otra manera la aceptación de la LOI en la asamblea con los votos de Lazo no se va a ver como, no va a verse real, ya que el gobierno de Lazo, siendo como es de derecha, no va a tener apoyo para eso, no va a dar ese presupuesto cuando solo les interesa gobernar para los ricos. Bien, yo puedo mencionar que nuestra organización crece todos los días. Hemos superado los maestros del miedo al terror implementado por la política estatal del gobierno anterior de Correa y también del gobierno de Moreno, en menor medida, pero sí estaba implementada. Y podemos decir que sigue esa política hasta ahora, porque muchos funcionarios del correísmo se encaramaron en los puestos de dirección de rectores, vicerrectores, de directores distritales, distintos espacios que controlan el sistema educativo. Y ese aparataje creado por Correa, ya cual estructura mafiosa, no ha sido desbaratada todavía a plenitud. Y quienes están ahí cumplen un papel funcional de atentar con la organización y los derechos de los maestros. En efecto, existe por parte de la pregunta de mi amigo cierto nivel de razón. Quienes estuvieron con el correísmo, porque él creó organizaciones paralelas a la UNE, creyendo que iba a desaparecer a la UNE. Quienes estuvieron con el correísmo y fueron fieles, serviles, seguidores del correísmo, se convirtieron en un instrumento de persecución. Ellos eran fieles porque les compraban su conciencia en las marchas con $20, con el famoso sándwich, pero también ubicándolos en los puestos directivos. Pero quienes fuimos perseguidos por el correísmo, hoy estamos aquí luchando en una huelga de hambre, saliendo a las calles, protestando en las calles, enfrentando a los gobiernos y ellos, que somos nosotros, firmes, consecuentes, no hemos buscado, no hemos buscado ni lo vamos a hacer ningún puesto porque nuestro interés principal, a diferencia de los serviles de gobiernos anteriores, es la educación y es la recuperación inclaudicable de los derechos. Ahí marca una diferencia. Quienes dicen luchar para encaramarse y ser parte de la administración de poder y quienes luchamos para defender los derechos de ese poder persecutorio. Esa diferencia está plenamente marcada aquí en el Ecuador con la Unión Nacional de Educadores que lucha y las organizaciones serviles a los gobiernos de turno, como sucedió con Correa, con Moreno y ahora con Lazo. Muchas gracias por tu respuesta, Elvis, por tu tiempo. Quisiera no extender más la entrevista también por
para que tú puedas descansar, para que puedas tomar fuerzas y poder seguir en esta lucha, que de mi parte personal yo respeto mucho, aplaudo mucho siempre. Mi madre es parte de la Unión Nacional de Educadores, ahora es jubilada y ha estado siempre ahí pendiente y en pie de lucha y es algo que yo comparto y quiero aplaudir, quiero saludar, quiero enviar toda la fuerza, toda la firmeza para ustedes y no sé si te gustaría tener unas últimas palabras, un último comunicado Claro. antes de finalizar esta entrevista. Gracias, Gabriel, por tu apertura. Y en efecto, conozco a Augusta Recalde, una mujer valiente, valerosa, importante, aportó mucho durante toda su vida al magisterio, estuvo también impulsando grandes jornadas de lucha y justamente quienes estamos ahora al frente de la organización como dirigentes nacionales, provinciales o como huelguistas de hambre, hemos seguido el legado de Augusta Recalde y de tantos otros compañeros que hoy están jubilados, pero que incluso en esa condición no dejan de seguir aportando. Quiero agradecerle a todos los radioescuchas, a todos quienes siguen a través de esta transmisión por Facebook Live y manifestarles que nosotros seguimos aquí de manera inclaudicable, vamos a sostenernos, el gobierno tiene que rectificar su posición, no solo está en juego nuestra salud, no solo está en juego el hecho de que ya tengamos problemas de presión alta, presión baja, contracciones intestinales, desmayos, dolores en nuestro cuerpo, no solamente el hecho que tengamos problemas ya del corazón, del estómago, del hígado, no solamente eso, no está en juego solamente nuestra vida, está en juego el futuro de este país. Y la Corte Constitucional tiene que ser consecuente con esta lucha porque debe de actuar en derecho, porque nuestra lucha no es inconstitucional. La LOI, y escúcheseme bien, es una ley que está vigente, que está dentro del marco jurídico del Ecuador, pero la Corte Constitucional la suspende obedeciendo a, a una intencionalidad política del gobierno de Lazo y de otros intereses ajenos a la gran mayoría, a los 17 millones de ecuatorianos. Por ello, estamos seguros que la vamos a ganar. Y la Corte Constitucional tiene que actuar en derecho, ratificando la constitucionalidad de la LOI sobre la base de brindarle esa oportunidad al Ecuador para transformar el sistema educativo y hacer de nuestro país más grande. Por esta razón, yo agradezco a todos quienes estamos en la huelga de hambre. En unas ciudades están maestros, estamos maestros, están estudiantes, también están padres de familia, estamos la colectividad, estamos en un proceso de organización y de lucha y no lo vamos a abandonar hasta que esta ley se ratifique como tal. Gracias a todos, gracias Gabriel, que pasen bien. Un saludo a todos. Muchas gracias, Delvis. De paso, extiende nuestro saludo y nuestro apoyo a todos los compañeros y compañeras que se encuentran ahí en la medida de derecho. Para quienes quieren apoyar con agua, con suero, los compañeros están afuera de la Asamblea Nacional, para que igual para quienes quieren apoyar, estar acompañando aquí a los compañeros. Quiero cerrar este segmento de entrevistas también comentándoles que estamos dando la inauguración a estos procesos de entrevistas. Al compañero Arutam, si quiere también participar de este proceso, le invitamos a que forme parte de las entrevistas, que este es un espacio abierto para todas las opiniones y todas las posiciones, siempre con respeto, siempre del lado del pueblo y siempre defendiendo las causas, ¿no? Siendo así, quiero agradecerles a todos y a todas por estar aquí con nosotros, por seguirnos y nos vemos en una próxima ocasión con otra entrevista aquí para Indymedia y Fútbol Rebelde de Ecuador. De mi parte, ha sido un gusto. Muchas gracias.